Buen día, nosotros somos el grupo encargado de explicar la enfermedad de la epilepsia y estamos conformados por Catarina Tirado, Jerónimo Luna, Laura Orjuela y María Alejandra Borges. Para comenzar vamos a hablar un poquito acerca de la fisiopatología de la enfermedad. En este caso, la epilepsia es un trastorno neurológico común que afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo. Es una condición en la que se producen convulsiones recurrentes debido a la actividad normal de las células nerviosas en el cerebro, es decir, las neuronas. El cerebro es el centro de control del cuerpo humano y está formado por miles de millones de células nerviosas llamadas neuronas. Estas neuronas se comunican entre sí mediante impulsos eléctricos y químicos. En la epilepsia hay una actividad eléctrica anormal en las neuronas del cerebro, lo que puede provocar dichas convulsiones que caracterizan la enfermedad. En este caso, las neuronas se comunican entre sí a través de pequeñas brechas llamadas sinapsis. Cuando una neurona recibe una señal eléctrica, libera sustancias químicas que se pueden denominar neurotransmisores en la sinapsis. Y estos también van a transmitir la señal a la siguiente neurona. En específico, en la epilepsia, la actividad eléctrica normal en las neuronas puede provocar una liberación excesiva de estos neurotransmisores, lo que a su vez provocaría una sobrecarga de la actividad eléctrica en el cerebro. En este caso, la actividad eléctrica normal en el cerebro puede ser causada por una variedad de factores, como lo son las lesiones cerebrales, una infección, un trastorno genético o una anomalía en el desarrollo del cerebro. Existen algunos casos específicos en los que la epilepsia puede ser idiopática. Esto significa que no hay una causa identificable del por qué existe esta enfermedad o el paciente padece esta enfermedad. En cuanto a los diferentes tipos de epilepsia, los diferentes patrones, la epilepsia tiene diferentes patrones, como lo son la actividad eléctrica normal del cerebro, y esto puede afectar los síntomas que experimentan durante una convulsión. Algunas personas pueden tener convulsiones generalizadas, es decir, que pueden afectar todo el cerebro, o mientras que otras personas pueden tener convulsiones focales, es decir, que están centradas en una parte específica del cerebro. Para manejar este trastorno neurológico crónico existen los siguientes tratamientos que se centran en controlar las convulsiones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para comenzar, los medicamentos antiepilépticos son el primer y principal tratamiento, ya que controlan las convulsiones de cada 7 de 10 pacientes. En la actualidad, se prescriben los siguientes 5 medicamentos, no obstante el desarrollo de estos se remonta a siglos pasados. En la farmacología se estudia cómo los medicamentos interactúan con el cuerpo humano para tratar enfermedades, y es importante conocer su historia para entender a los fármacos antiepilépticos. A lo largo de la historia, los médicos han utilizado diversas técnicas para tratar la epilepsia, incluyendo hierbas y remedios naturales. En el siglo XIX se introdujo el bromuro de potasio, seguido de los barbúricos, en la década de 1910. A partir de la década de 1930 se descubrieron los medicamentos antiepilépticos modernos como la fenitoína, que se convirtió en un medicamento muy popular debido a que no tenía los efectos adversos del bromuro de potasio. En 1944, un estudio mostró que la trimetadiona, el pentilenotetrazol y el fenobarbital eran efectivos para el tratamiento de la epilepsia. La fenitoína fue dejada de lado por un tiempo hasta el estudio de Guttman en 1949. En 1945 se descubrió que el pentilenotetrazol y el fenobarbital son efectivos para modificar los patrones de convulsiones generales, mientras que la trimetadiona actúa en convulsiones locales. Por ello, el pentilenotetrazol y el fenobarbital se volvieron populares. En 1946 se estableció una prueba de ataques de electroconvulsión para evaluar los fármacos anticonvulsivos. En 1949 se reconoció la importancia de la toxicidad de los fármacos antiepilépticos al incorporar pruebas de déficit neurológico mínimo en la evaluación de los candidatos anticonvulsivos. En estas décadas se hizo un gran desarrollo de medicamentos, como el ácido valproico y el diazepam, en especial en esta región. Desde 1955 hasta 1970 hubo una disminución significativa en el desarrollo de fármacos, debido principalmente a que había un número importante de pacientes cuyas convulsiones no eran controladas por medicamentos. Por lo anterior, se llevó a cabo en la década del 80 un esquema de clasificación de convulsiones y de epilepsia. Así, más adelante el tratamiento podría ser enfocado en el paciente y su condición personal.
En la actualidad, los tratamientos se combinan buscando adaptarlo a las necesidades de cada paciente, por ejemplo, complementar con cambios al estilo de vida. Estos pueden ayudar a reducir la frecuencia y gravedad de las convulsiones de algunos pacientes. Cabe aclarar que estos no controlan y aún se requieren investigación sobre ciertos cambios, como en los deportes. Las áreas que se reforman son las de la salud, donde para un adulto se recomienda una alimentación saludable y balanceada y para algunos niños una dieta cetogénica. Se debe reducir el estrés, ya que se puede ser el desencadenante de algunos pacientes, mejorar la higiene del sueño teniendo patrones saludables, al igual que hacer ejercicio físico moderado. Por otra parte, si los medicamentos no están haciendo efecto y el paciente será evaluado para ver si cumple con los requisitos de la cirugía, con el fin de remover una pequeña parte del cerebro. En el estudio previo a la cirugía se evaluará si la zona que se generan las convulsiones es una pequeña proporción del cerebro que no genera efectos graves al extirparlo. Estos son los tipos de cirugía más comunes entre los pacientes con epilepsia, que cumplen con los requisitos para ser operados. La diferencia entre una hemisterectomía y una hemisterectomía funcional es que la primera suele realizarse cuando las convulsiones se generan desde varios lugares del hemisferio, cortando la corteza cerebral de un lado, mientras que la segunda solo extirpa los nervios de conexión, sin eliminar una parte del cerebro. Otro procedimiento que se realiza con los medicamentos, cuando los medicamentos no hacen efecto y el paciente no es candidato para la cirugía, es la implantación de un dispositivo electrónico con el fin de prevenir o controlar las convulsiones. En este orden de ideas existe la estimulación cerebral profunda y la estimulación del nervio vago. Como se mencionó anteriormente, esta estimulación busca prevenir las convulsiones por medio de pulsos eléctricos que van desde un generador hasta los electrodos en el cerebro. Este procedimiento es reciente, por lo cual aún se está estudiando su efectividad. Por otra parte, la estimulación del nervio vago se emplea para controlar convulsiones por medio de pulsos eléctricos enviados desde el generador al nervio vago, como se ve en la imagen. No logra detenerlas por completo, pero sí es muy efectivo en ayudar a que sean menos frecuentes y con un menor nivel de gravedad. Las desventajas son que es probable que el paciente requiera medicación, que se genera dolor de garganta, voz ronca y tos cada 5 minutos cuando el dispositivo se activa. Por último, las terapias complementarias son aquellas cuyo efecto no ha sido probado de manera clínica, pero funcionan en algunos pacientes. Se cree que su efectividad está relacionada con manejar los desencadenantes de las convulsiones. Estos son unos ejemplos de las terapias más usadas. Existen muchos medicamentos para el tratamiento de la epilepsia, debido a que su desarrollo es enfocado al tratamiento de los diferentes tipos de convulsiones que se pueden presentar. Sin embargo, hay unos principales, como la carbamazepina, el ácido valproico, el levetiracetam, entre otros. Estos medicamentos buscan la regulación de la actividad neuronal por medio del control de neurotransmisores, iones, enzimas, entre otros. Principalmente se tiene control sobre el ácido gamma-aminobutírico o GABA y el glutamato o GLU. Adicionalmente, se tiene un control de la polarización de la membrana por medio de la alteración de la conductancia de los iones sodio, calcio y potasio. También se puede tener una inhibición de la anhidrasa carbónica, la administración de progesterona para mejorar la función de GABA u otras terapias. Para ver a detalle los mecanismos de estos fármacos, tomaremos como ejemplo la carbamazepina, la cual es uno de los fármacos más usados para tratar esta condición. La carbamazepina actúa de dos maneras. Por un lado, actúa sobre los canales de sodio. Debido a mutaciones genéticas, se puede tener mal funcionamiento de estos canales, haciendo que se presente una entrada excesiva de sodio, resultando en la despolarización extendida de la membrana. La carbamazepina inhibe la función de los canales de sodio voltaje dependientes, de manera que mitiga el estado de la despolarización. Por otro lado, actúa sobre los canales de calcio y potasio, así como sobre el neurotransmisor GABA. En cuanto a los canales de calcio, se da una inhibición y en los canales de potasio se da una activación, por lo cual promueve la hiperpolarización de la membrana celular, evitando el paso de un potencial de acción. Y por último, también incrementa la producción de GABA, el cual es un inhibidor del sistema nervioso central y esto también producirá un control de la hiperexcitabilidad de las células. La carbamazepina es metabolizada por la enzima CYP3A4 a su forma activa, que es el carbamazepina 10,11-epóxido. Este es el metabolito que interactúa con las estructuras mencionadas anteriormente. Otras enzimas, como las que se ven en la parte derecha de la pantalla, también actúan sobre ella para producir otros metabolitos que posteriormente son excretados. Este metabolismo se da en el hígado principalmente y también es importante mencionar que es un mecanismo autoinducido. En cuanto al desarrollo de fármacos para el tratamiento de esta condición, se clasifican dependiendo de su mecanismo principal, es decir, del sitio donde tienen mayor efecto.
Sin embargo, cabe resaltar que muchos fármacos actúan sobre varios sitios y muchos otros no tienen un mecanismo de acción identificado, por lo cual se complica esta categorización. Se continúa con el desarrollo de fármacos para el tratamiento de esta enfermedad, pero la evolución de tratamiento está dándose en dirección de terapias de estimulación nerviosa. Muy bien, ahora les voy a hablar acerca de las limitaciones del uso de nuevas terapias y sus implicaciones con vivir con la enfermedad. Lo dividí principalmente en cuatro, que serían los fármacos, las cirugías, otras terapias y las terapias naturales. Muy bien, entonces ahora hablando con respecto a las limitaciones de fármacos antiepilépticos, existen muchas limitaciones con respecto a estos, ya que tienen muchos efectos adversos, los cuales pueden ser somnolencia, falta de energía, dolor de cabeza, temblor, entre otras. Y no todos los fármacos antiepilépticos sirven para lo mismo, ya que dependen de la persona. Además, no se pueden utilizar diferentes medicamentos con los mismos fármacos antiepilépticos, ya que perderían su función o la afectaría. Muy bien, ahora les voy a hablar acerca de las limitaciones de la cirugía cerebral. Esta se realiza solamente y únicamente cuando los fármacos antiepilépticos no funcionan y puede que las convulsiones no se detengan. Además, tienen muchos riesgos para la salud, por lo cual existe un riesgo de complicaciones en la cirugía, que pueden conllevar problemas de la memoria, del estado de ánimo o la visión, y esos pueden mejorar o empeorar con el tiempo. Muy bien, ahora les voy a hablar acerca de otras limitaciones, como es la estimulación del nervio vago. Esta generalmente no detiene las convulsiones por completo, pero puede ayudar a que éstas sean menos graves y frecuentes, y probablemente las personas aún necesiten de tomar medicamentos. Los efectos secundarios de esta incluyen la voz ronca, dolor de garganta y tos cuando se activa el dispositivo. Además, está la estimulación cerebral profunda. Es un procedimiento bastante nuevo que no se tiene con mucha frecuencia, por lo que aún no está claro qué tan efectivo es para la epilepsia. También existen algunos riesgos muy graves que están asociados con él, los cuales se incluye el sangrado en el cerebro, la depresión y los problemas de la memoria. Además están las dietas cetogénicas. Estas principalmente son muy específicas y cambian la rutina normal de las personas, por lo que ya no podrían seguir comiendo las cosas que antes comían. Luego están las terapias naturales que principalmente aún no se han demostrado que acaben completamente con las convulsiones. Muy bien, ahora les voy a hablar acerca de cómo es vivir con la epilepsia. Principalmente las personas con epilepsia pueden tener una vida normal, pero teniendo claro sus implicaciones. Por ejemplo, cómo tomar su medicina, ya que esto es muy importante para que regulen y mantengan controladas las epilepsias. Además, está identificar los desencadenantes, ya que pueden tomar diferentes desencadenantes que lleven a las epilepsias. Esos pueden estar relacionados con el estrés, con el alcohol o con la falta de sueño. Además, tener revisiones constantes para que se identifique en qué estado está en la epilepsia. Luego está el mantenerse seguro. Eso es principalmente es cuando se está en la casa o cuando se está conduciendo, y es mantener un espacio seguro para que no se afecte a la persona o a las personas que están rodeando a la persona que tiene epilepsia. Y en general, las personas con epilepsia pueden tener una vida muy normal, en donde pueden tener una adecuación normal, una familia normal y un trabajo normal. Claro, teniendo en cuenta sus implicaciones.